Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. En este capítulo vamos a hacer un pan muy pero muy rico. Vamos a hacer pan con chicharrones, un rico pan amasado con chicharrones. Miren los chicharrones que se le ven a este pancito. Miren a ver, miren, vamos a partir el pancito, está recién hecho, está cocidito, aquí se le pueden ver los chicharrones. ¿Y qué puedo decir del sabor? Que yo ya tengo otros pancitos y yo ya me comí uno. Así que sin nada que decir, se me traba la lengua de lo rico que está, empecemos a cocinar. Los ingredientes para nuestro pan con chicharrones son los siguientes. Tenemos harina, tenemos acá los chicharrones, yo ya tengo los chicharrones listos. Si te gustaría un video para aprender a hacer chicharrones, déjame en los comentarios y hacemos chicharrones. Acá yo tengo manteca de la misma de los chicharrones, levadura, un poco de sal, no mucha porque los chicharrones ya tienen sal, agua tibia y también vamos a usar una pizca de azúcar. Todos los ingredientes van a estar en la descripción del video y también al final del video saldrá una imagen con todos los ingredientes. Así que sin más nada que decir, comencemos a amasar. Lo primero que haremos un hoyito aquí, un huequito en nuestra harina. Vamos a agregar toda nuestra levadura, la pizca de azúcar que les dije es como media cucharadita de té, son aproximadamente 5 gramos. Y también vamos a agregar un poquito de agua tibia, ahí mismo, ahí. Y la vamos a dejar que se active por 5 minutos, vamos a dejar que nuestra levadura repose y la tapamos. Han pasado los 5 minutos, ya nuestra levadura se activó un poquito, si se fijan tiene burbujas. Y ahora vamos a agregar lo que queda de nuestros ingredientes. Agregamos la salsita por el lado. Nuestra manteca, recuerden que tiene que estar a temperatura ambiente, así que miren cómo está derretida la manteca. Esta es la misma manteca de los chicharrones, así que por eso yo le agregué poquita sal, porque la manteca ya tiene sal. Pero si tú los chicharrones los haces sin sal, bueno, le agregas un poquito más de sal. Recuerda que los ingredientes van a estar en la descripción del video y también les voy a decir cuánta sal agregar y todo. Ok, tenemos todo agregado. Vamos a ir mezclando. Fíjense, vamos a ir uniendo todos nuestros ingredientes. Y ahora vamos a ir agregando el resto de nuestra agua, porque los chicharrones no los vamos a agregar todavía. Primero tenemos que formar nuestra masa para agregar nuestros chicharrones. Así que voy a ir moviendo. Recuerden, el agua tiene que estar tibia. Si se enfría el agua, vuelve a pesar el agua y le vuelves a agregar agua tibia para que nuestra masa suba. Voy a estar moviendo acá. Le voy a agregar toda nuestra agua y ahora voy a estar amasando y les voy a mostrar cuando pasemos a la mesa. Vamos a continuar amasando en la mesa. Agregamos un poquito de harina a la mesa, no mucho. Sacamos la masa, miren acá tengo la masa. Y vamos a ir amasando, vamos a estar amasando por aquí por unos 10 minutos. Recuerden siempre, amasamos por la parte interior de la muñeca, con esta parte de acá. Y hacemos así. Y así vamos estirando la masa. Y vamos a estar aquí amasando hasta obtener una masa bien lisa. Y para agregarle los chicharrones. Así que vamos a estar aquí amasando por unos 10 minutos. Tenemos ya nuestra masa lista. Fíjense, tengo una masa blandita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a estirar nuestra masa. Sí, porque le vamos a agregar los chicharrones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estirar nuestra masa. Yo la voy a dejar acá estiradita. Vamos a dar vuelta, la voy a dejar estiradita y les voy a mostrar cuando agreguemos los chicharrones. Tengo ya nuestra masa estirada y vamos a agregar los chicharrones por encima. Así tal cual como lo estamos agregando ahora. Es harto chicharrón. La grasa también es de los chicharrones, así que el pancito va a quedar muy rico. Y vamos a tomar el pan, lo vamos a ir uniendo. Así vamos a ir uniendo los chicharrones hacia el medio, así como estoy haciendo yo ahora. Tapamos y amasamos un poco la masa, así con los chicharrones, no importa que se salgan. Así como estamos haciendo ahora, fíjense. Miren, esta masa tenemos que ir apretando. Se van a ir saliendo, obvio, porque tiene mucho chicharrón. Pero ¿qué hacemos al apretar?
Al apretar, nuestros chicharrones se meten entre medio de la masa. Miren, los vamos a ir sacando, vamos apretando, así como estoy haciendo ahora. Uy, esto va a quedar riquísimo. Y ahora los voy a ir estirando. Vamos estirando, como estoy haciendo ahora. Y vamos a hacer unos 8 pancitos más o menos. Vamos a ir estirando. Tiene harto chicharrón. Estos son pancitos con hartos chicharrones. Lo estiramos. Fíjense. Lo estiramos. Eso. Ya se integraron los chicharrones en la masa. No se están saliendo. Están integrados. Y los vamos a ir haciendo un cortecito. Ya los tenemos bien estiraditos. Vamos a hacer unos, a ver, un poquito más. Vamos integrando, eso, así. Estos pancitos van a quedar ricos, ricos, ricos. Ok. Ya tenemos aquí. Vamos a ver cuántos pancitos nos saldrán. Le vamos a hacer un corte a la mitad. Así. A la otra mitad. Y a la mitad de la mitad. Fíjense. Así los vamos a dejar. Los voy a cortar todos y les voy a mostrar qué vamos a hacer después. Ya tenemos nuestras pastas listas, o si falta, porque una yo estaba probando. Miren, vamos a tomar esta y vamos a mover así. Vamos a ir aplastando de a poquito. Vamos a ir armando un bollito. Lo puedes hacer despacio. Recuerda, siempre con la mano, así como abrazándolo con la mano. Vamos a formar un bollito. No puedo hacerlo con la otra mano porque me duele. Creo que tengo tendinita, así que por eso estoy haciendo todo con una mano. Dejamos ahí, aplastamos un poquito y lo vamos a dejar en una bandeja. Les voy a mostrar otro. Vamos a agregar esta de la esquina. Vamos a meter un ladito, lo mismo, recuerden. Y empezamos a mover para darle forma a nuestro pan. Uy, estos pancitos ya quiero hornearlos ya porque se ven más ricos y huelen de una manera que ni se imaginan. El olor al chicharrón, a la grasita, va a estar todo súper rico. Tenemos listo, tenemos armado nuestro bollito, fíjense, y se vienen acá a una bandeja. Yo tengo acá una bandeja ya con 3 bollitos, se están viendo, los voy a armar todos y los vamos a dejar reposar. Nuestros pancitos ya están listos, y los dejé, armé 8, los vamos a volver a tapar. Bueno, yo le voy a poner 2 pañitos, lo voy a tapar con uno primero. Y vamos a dejar que crezcan nuestros pancitos, más o menos una hora, depende del calor que haga, para que ojalá doblen su tamaño. Ya ha pasado aproximadamente una hora, vamos a ver cómo está el pan. Miren, miren cómo ha subido nuestro pancito, lo vamos a pinchar un poquito, miren. Unas pinchaditas por ahí, ¿sí? Eso, fíjense, y lo vamos a meter al horno. Yo no lo voy a pintar porque miren, con toda la misma grasita del chicharrón va a quedar doradito y se va a ir al horno por aproximadamente 20 a 30 minutos a 180 grados, pero depende mucho de los hornos, como siempre digo, no todos los hornos son iguales. Yo tengo un horno de casa eléctrico que no es tan bueno, así que lo vamos a estar mirando y los vamos a sacar y les voy a mostrar cómo queda este rico pancito amasado con chicharrones. Después de media hora en el horno, acá tenemos nuestros pancitos con chicharrones. Miren esta delicia. Espero que te haya gustado el video. Chicharroncito. Miren estos pancitos, qué rico. Bueno, como dije, espero que te haya gustado el video. Y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chao, chao.